Deja que Jesús, médico de almas, sane tus heridas espirituales. A lo largo de la vida, todos enfrentamos situaciones que dejan huellas en nuestro corazón. Rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Son heridas que, aunque no siempre sean visibles, afectan nuestra manera de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con Dios. A veces intentamos ignorarlas, otras veces construimos muros para protegernos, pero el dolor sigue ahí, impidiendo que vivamos plenamente. Sin embargo, estas heridas no son el final de la historia. Jesús vino precisamente a sanar a los quebrantados de corazón y a liberar a los que están oprimidos. Lucas 4:18. Él nos comprende, porque también sufrió cada una de estas heridas y nos muestra el camino para encontrar consuelo y restauración en su amor. En este recorrido, veremos cómo cada herida afecta nuestra vida, cómo nos ilumina la palabra de Dios, la vida de los santos y, sobre todo, cómo Jesús, el médico de almas, nos ofrece su gracia para sanar y volver a vivir con esperanza. Herida de rechazo, el niño invisible. Pedro siempre intentaba hacer amigos en la escuela, pero los demás niños lo ignoraban. Un día, en el recreo, intentó unirse a un grupo, pero uno de los niños dijo: «No necesitamos más jugadores», y se alejaron. Pedro se sintió invisible, como si no importara. Esa noche, su abuela le leyó el Salmo 27:10. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Pedro comenzó a orar y descubrió en la iglesia un grupo donde se sintió amado. Comprendió que, aunque otros lo rechazaran, Jesús siempre lo acogía con amor. La herida del rechazo se origina cuando una persona no se siente aceptada por los demás. Puede derivar en baja autoestima y miedo a relacionarse. Jesús mismo fue rechazado por su pueblo, Juan 1:11, pero enseñó que en él siempre encontramos acogida. San Francisco de Asís también enfrentó rechazo, pero encontró su valor en Dios. Herida de abandono, la silla vacía. Ana miraba la silla vacía en la sala de su casa. Su padre los había dejado cuando era pequeña, y aunque su madre hacía lo posible por criarla bien, ella siempre sentía un vacío. Un día, su catequista le compartió Hebreos 13:5. «No te dejaré ni te abandonaré». Ana decidió hablar con Jesús en oración y sintió que Él llenaba ese vacío. Con el tiempo, entendió que Dios era su Padre y que nunca la dejaría sola. La herida de abandono surge cuando alguien se siente desprotegido. Puede generar miedo a la soledad y falta de confianza. Jesús experimentó el abandono en la cruz, Mateo 27:46, pero confió en el Padre. Santa Teresa de Calcuta también sintió abandono espiritual, pero nunca dejó de servir a Dios. Herida de traición, la promesa rota. Carlos y su mejor amigo, Diego, prometieron que siempre estarían el uno para el otro, pero cuando Carlos más lo necesitaba, Diego lo abandonó. Se sintió traicionado y lleno de rencor. En misa, escuchó el Evangelio donde Jesús, aún en la cruz, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Con mucho esfuerzo, Carlos oró por Diego, y con el tiempo, el rencor desapareció. Jesús le enseñó a perdonar y a confiar en Dios antes que en los hombres. La traición rompe la confianza y puede generar rencor. La clave para sanarla es el perdón. Jesús fue traicionado por Judas, Mateo 26:14-16, pero respondió con amor. San José, aunque pudo sentirse traicionado por el embarazo de María, confió en Dios y la aceptó. Herida de humillación, las risas en el aula. Sofía temía hablar en clase porque cada vez que lo hacía, sus compañeros se burlaban de ella. Se sentía pequeña y avergonzada. Un día, su madre le enseñó Filipenses 4:13. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Con el tiempo, Sofía aprendió que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino del amor de Dios. La humillación genera vergüenza y miedo al rechazo. Puede llevar a una profunda inseguridad. Jesús fue humillado públicamente, Mateo 27:29-30, pero nunca perdió su dignidad.
Santa Bernardita de Lourdes sufrió desprecio, pero permaneció fiel a su misión. Herida de injusticia. El ascenso negado. Marcos trabajó duro para un ascenso en su empresa, pero su jefe se lo dio a otra persona por favoritismo. Se sintió frustrado e impotente. Al compartir su dolor con un sacerdote, este le recordó Romanos 12, 19. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Marcos aprendió a confiar en la justicia de Dios y a seguir obrando con rectitud. La injusticia causa resentimiento y desesperanza. La sanación llega al confiar en Dios. Jesús sufrió la mayor injusticia en su condena, Lucas 23, 4. San Maximiliano Kolbe aceptó con paz una muerte injusta para salvar a otro. Herida de pecado. La carga invisible. Javier sentía que sus errores lo alejaban de Dios. Cada vez que fallaba, pensaba que ya no era digno de su amor. Un día, escuchó las palabras de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Con temor, fue a confesarse y experimentó una paz que nunca había sentido. Jesús había aliviado su carga. El pecado nos separa de Dios, pero Él siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. San Agustín llevó una vida desordenada antes de su conversión, pero al encontrar a Dios, se convirtió en un gran santo. Herida de desesperanza. La luz en la oscuridad. Clara había pasado por muchas dificultades y ya no veía sentido en su vida. Se sentía atrapada en la tristeza. Una amiga le regaló Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Poco a poco, Clara empezó a confiar en Dios y encontró razones para seguir adelante. La desesperanza nos ciega al amor de Dios, pero en Él siempre hay un propósito y una nueva oportunidad. San Juan de la Cruz vivió la noche oscura del alma, pero encontró en Dios la luz. Herida de desamor. El corazón cerrado. Lucía tenía miedo de amar, porque había sido herida en el pasado. Se aisló y cerró su corazón. Un día, en un retiro, escuchó Romanos 8, 39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Sintió que Dios la llamaba a amar sin miedo. Abrió su corazón y descubrió la alegría de vivir en el amor de Cristo. El desamor nos hace temer el sufrimiento, pero Dios nos enseña a amar sin reservas. Santa Teresita del Niño Jesús vivió el amor como un camino de entrega total a Dios. Las personas abusadoras que se acercan a alguien que aún no ha sanado sus heridas suelen ser manipuladores emocionales, narcisistas o personas con tendencias controladoras. Estas personas detectan las vulnerabilidades y las usan para su beneficio, generando dependencia emocional, culpa o miedo en la víctima. Por ejemplo, el manipulador emocional se aprovecha del miedo al abandono o la necesidad de aprobación, haciéndole creer a la persona que sin él no tiene valor. El narcisista busca personas con baja autoestima para alimentar su ego y tener control sobre ellas. El agresor psicológico utiliza las heridas pasadas para hacer sentir a la persona culpable o insuficiente, impidiendo su crecimiento y sanación. Sanar con Jesús es la clave para protegerse de estos abusadores. Cuando una persona permite que Cristo cure sus heridas, recupera su dignidad, aprende a poner límites y reconoce su verdadero valor en Dios. Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios 5, 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Jesús, médico de almas, hoy te da este mensaje de esperanza. Todas estas heridas tienen algo en común, pueden ser sanadas por Jesús. Él conoce nuestro corazón y nos ofrece un amor incondicional. En Mateo 11, 28, nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dios no solo ve nuestro dolor, sino que nos ofrece una nueva vida en Él. Si llevamos nuestras heridas a Jesús, encontraremos la paz y el amor que tanto anhelamos. Confiemos en Él y permitámosle sanar nuestro corazón.